No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Ya estamos para terminar el 10º mes del año, este mes de las misiones y del Santo Rosario, y ojalá que la invitación que nos hizo la Iglesia en el transcurso de este mes, nosotros hayamos aceptado esa invitación. No se les olvide que hemos sido invitados para que hagamos oración, hagamos sacrificio y demos una ayuda económica en favor de las misiones. Teniendo presente que estamos terminando este mes, los invito para que escuchemos la palabra del Señor y luego profundicemos sobre ella para que esta palabra se convierta en alimento para todos y cada uno de nosotros. Tomado del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con las de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre del Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar los frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos televidentes, hemos escuchado la palabra del Señor en la narración que nos hace San Lucas, un texto que venimos leyendo desde hace casi 2 meses y que constantemente nos sirve como punto de referencia para la organización de este programa. Estamos ya en el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, al interior de aquello que nosotros conocemos en la narración de San Lucas como el viaje de Jesús a Jerusalén. Y al comienzo de este capítulo encontramos nosotros como 2 temas muy interesantes. Por un lado, la necesidad del cambio, la necesidad de la conversión, y por otro lado, el esfuerzo que el ser humano debe realizar para que efectivamente se logre conseguir algo que produzca frutos. Este es el tema que aborda lo que hace referencia a la higuera estéril. El otro tema es el que habla de unos accidentes que sucedieron y a raíz de eso Jesús nos hace a nosotros una gran enseñanza. Teniendo presente estos 2 temas que presenta el Evangelio según San Lucas, vamos entonces a tratar de proponer en este programa 2 pistas para que nosotros seamos capaces de profundizar en nuestra experiencia cristiana. Vamos entonces a la primera de las 2 reflexiones que les voy a proponer. Es sobre el tema de la conversión, del cambio que se debe presentar en nuestra vida. Para esto retomemos la primera parte del relato del Evangelio de este día. Hay una situación muy interesante. Narran unos acontecimientos muy fuertes, muy desastrosos, que probablemente habían sucedido algunos años antes de la predicación del Señor. Y como suele ser tradicional, cuando hay alguna desgracia, la mayoría de nosotros acostumbramos a buscar un responsable. Como solemos decir, buscamos un chivo expiatorio. Y en la búsqueda de ese chivo expiatorio, nosotros vamos descuidando los elementos fundamentales, aquello que de verdad debe ser fundamental
no solamente en la comprensión que nosotros hagamos de las cosas que suceden, sino también de la responsabilidad personal que muchas veces nosotros podemos tener. Y es aquí donde comienza la importancia del cambio, de la conversión en nuestra vida. Y la cuestión es muy sencilla. Casi siempre el culpable es de lejos, es de afuera. Y nosotros ignoramos que muchas veces nosotros tenemos algo de responsabilidad, porque por no haber dicho las cosas, por no haber actuado, por no haber tomado la decisión precisa, por no haber hecho las cosas que hay que hacer, por omitir otros detalles y así por el estilo, entonces vamos cayendo en una espiral de excusas. Y cuando nosotros caemos en esa espiral de excusas, obviamente vamos perdiendo el horizonte claro de la responsabilidad de mis actos, de los hechos que yo realizo, y eso comienza a generar muchos problemas. Algo así por el estilo era lo que se estaba hablando en el Evangelio. Se pensaba que las personas que habían sido aplastadas por esa torre, se pensaba que las personas que habían sido asesinadas eran más malas que las personas que estaban de interlocutores del Señor. Y el Señor salió al camino y les dijo, no, por ahí no es la manera como nosotros debemos comprender las cosas. No es porque si sucede esto, entonces es por tal cosa. Es decir, la vida espiritual hay que entenderla como una responsabilidad sincera y no como un parámetro de comparación, que si yo camino torcido es porque los demás también caminan torcidos. Por ahí no debe ser el horizonte de nuestra vida espiritual. Y es ahí justamente donde el Señor aprovecha para pedirnos que nosotros tenemos que cambiar. Y dirán ustedes, pero ¿dónde aparece el tema de la conversión? Cuando el Señor nos dice que tenemos que ser mejores, y cuando nos dicen que tenemos que ser mejores, eso tiene sus bemoles, entonces uno comienza a pensar qué puede significar para uno como cristiano esa palabra del Señor cuando nos dice que tenemos que ser mejores. En una comprensión sencilla, ser mejores quiere decir que nosotros tenemos que cambiar, que nosotros tenemos que aprender a caminar en los parámetros que el Señor constantemente nos ofrece a todos y cada uno de nosotros. Y esos parámetros están muy bien explicitados en la Santa Biblia, están muy claros. Lo interesante es que a veces nosotros, por diversas circunstancias, como que los descuidamos. Y además de eso, también muchas veces pensamos que la conversión, que el cambio en nuestra vida, que el ser mejores, no es una cuestión externa, sino que es una disposición del corazón que exige de parte de nosotros un esfuerzo permanente para que efectivamente logremos cambiar, logremos poner nuestra vida en la dinámica del amor de Dios, de ese amor que se derrama en nuestros corazones y nos invita para que efectivamente seamos capaces de acercarnos cada vez más a Dios a través de un proceso sincero y serio de conversión. Hasta ahí entonces nuestra primera reflexión, la necesidad y la importancia de la conversión en nuestra vida. Vamos ahora a la segunda reflexión. Es de pronto algo que nos puede sonar a reiteración, a repetición, pero no por eso deja de ser menos importante. Y es el esfuerzo que nosotros debemos hacer, orientados por la gracia de Dios, para que efectivamente demos frutos y ojalá abundantes y de acuerdo al corazón de Dios. El tema de la higuera estéril siempre señala una serie de situaciones interesantes. Es normal en el acontecer de cada día, cuando una persona cultiva flores, cuando una persona cultiva árboles frutales, o tiene de pronto algún cultivo de cualquier producto, sea papa, sea arveja, podemos hablar también de café, de cacao, de lo que nosotros queramos, y nos damos cuenta que hay una planta que no funciona, casi siempre termina arrancándose esa planta, que no ocupe espacio, porque realmente está impidiendo que los nutrientes del suelo lleguen a las demás plantas que sí están produciendo algo. Y aquí es donde viene lo interesante.
Frente a esa situación de una higuera estéril, da la impresión que el Señor como que pretende arrancar la higuera. Pero hay alguien que dice, no, Señor, deje un momentico, yo voy a echarle abono, yo voy a remover la tierra, yo voy a hacer lo que sea necesario para que efectivamente algún cambio se pueda dar. Partiendo de esa experiencia tan humana, tan normal, que quizás nosotros también hemos tenido, si metemos esto en el campo de las tecnologías, nos da también idéntico resultado, encontramos un detalle particular, que hoy en día faltan muchos hombres y muchas mujeres que sean capaces efectivamente de hacer ese esfuerzo de este personaje del Santo Evangelio, que tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene la sinceridad de ponerse al servicio de Dios. Aquí hay para nosotros una invitación bastante delicada. Pensemos, y si es preciso, hagámonos la pregunta a título personal, tratando de llegar a nuestra mente y a nuestro corazón, si de verdad nosotros somos capaces de ponernos al servicio de Dios, pero que ese servicio no sea solamente un mirar los ojos hacia el cielo, sino que además de eso, a través de unas acciones precisas y concretas, que efectivamente es imperioso, necesario que nosotros hagamos en nuestra vida. En el caso del Evangelio, el personaje se gasta las manos. Cavar alrededor de una higuera, cargar el abono, echar el abono, eso es un esfuerzo grande. Nosotros tenemos la capacidad también de hacer ese esfuerzo. Lo que pasa es que muchas veces como que no tenemos la disposición del corazón y la creatividad necesaria para que efectivamente hagamos realidad esa circunstancia de colaborar. Y la colaboración implica que uno salga de los espacios personales para efectivamente encontrarse en una dinámica agradable de compartir con los demás esa experiencia de la colaboración. El texto del Evangelio es muy simpático y en el fondo nos está pidiendo que la colaboración se convierta como en un comportamiento normal de todos y cada uno de nosotros para que efectivamente vayamos construyendo una sociedad donde se produzcan frutos y frutos abundantes que estén de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Ahora, si yo estoy trabajando, es normal que yo comience a descubrir que dentro de esa colaboración es importante asumir unos comportamientos. Y cuando uno va teniendo unos comportamientos, unas actitudes, como que toda la vida va cambiando, como que se van generando unas especies, digámoslo así, como de líneas, como de parámetros de acción que nos van permitiendo a nosotros ir encontrando e ir descubriendo efectivamente muchos elementos que son particulares. En el caso del Evangelio encontramos entre otros la estrategia para ser ayudante de Dios. Y qué bueno fuera que nosotros tuviéramos la capacidad de ser buenos y excelentes ayudantes, colaboradores de Dios en el anuncio del mensaje de su amor para con toda la humanidad, de ese llamado a sentir la misericordia divina en el corazón de todos y cada uno de nosotros, no solamente de uno, en primera persona, cuando se propone ser colaborador de Dios, sino también de muchas personas que de alguna manera entran en relación con uno y por eso mismo uno podría convertirse en un misionero que le va diciendo a esas personas la importancia del amor de Dios para que así todos demos frutos abundantes, demos frutos generosos donde reine la paz, reine la justicia, reine el amor, reine la ternura y vayamos ayudando a construir una sociedad donde desaparezca el odio, donde desaparezcan tantas situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Vamos terminando entonces por este día. La propuesta que les hice a ustedes está encerrada en dos enseñanzas. En primer lugar, es importante que tengamos presente que tenemos que dar un cambio en nuestra vida, que tenemos que ser buenos.
y no por un trabajo comparativo, sino por una decisión profunda que salga desde nuestro corazón. Y en segundo lugar, es fundamental que cada uno de nosotros, de acuerdo a la generosidad que haya recibido y que quiera experimentar para con Dios, estamos invitados a convertirnos en colaboradores, en ayudantes del Señor, para que efectivamente todo el mundo vaya dando frutos de acuerdo a la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe, y que efectivamente nosotros seamos capaces de ser buenos administradores de la gracia que el Señor nos ha concedido a todos nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y no se les olvide, sigamos apoyando al canal Cristo Visión para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre del Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Hemos sido invitados para que hagamos oración, hagamos sacrificio y demos una ayuda económica en favor de las misiones. Teniendo presente que estamos terminando este mes, los invito para que escuchemos la palabra del Señor y luego profundicemos sobre ella para que esta palabra se convierta en alimento para todos y cada uno de nosotros. Tomado del Santo Evangelio. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Ya estamos para terminar el 10º mes del año, este mes de las misiones y del Santo Rosario, y ojalá que la invitación que nos hizo la Iglesia en el transcurso de este mes, nosotros hayamos aceptado esa invitación. No se les olvide que según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con las de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten,